Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, en esta preciosa hora. Glorificamos a Cristo el Señor porque Él es el dador de la vida, amén. Él es el que nos da la oportunidad, hermanos, de que estemos en este lugar para adorarlo, para bendecirlo. Y uno de los propósitos que nos mueve, hermanos, siempre estar aquí es querer escuchar su palabra, ¿verdad, hermanos? Porque su palabra, hermanos, es como martillo que quiebra la piedra, dice, hermanos. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Su palabra, hermano, tiene un poder penetrable más allá que cualquier arma nuclear que el hombre pueda inventar. Porque la palabra del Señor, hermanos, penetra hasta lo profundo de la mente y lo profundo del corazón. Y dice el escritor a la carta o a la homilía de los hebreos, que esa palabra cuando penetra, hermanos, divide los pensamientos y conoce las intenciones del corazón de los hombres. Dice que esa palabra, hermano, hace una separación en el centro de los huesos del ser humano, en los tuétanos. Hasta ahí, hermanos, entra la palabra del Señor. Y es por esa la razón que el enemigo número uno de la sociedad, hermanos, es Jesucristo y su palabra. Es por esa la razón que el enemigo del mundo es Jesucristo y su palabra. Estamos desarrollando, hermanos, una serie de predicaciones que he titulado Discerniendo la verdad en tiempos de engaño. Discerniendo la verdad en tiempos de engaño. Y el domingo pasado hacía una referencia en mi introducción, hermanos, diciéndoles de que lo difícil, lo complejo, hermanos, que es en el mundo que nosotros vivimos. Hay tanta información a nuestra mano que en cualquier tema, de cualquier área, cualquier investigación que usted necesite hacer, hoy en día no es necesario que vaya a una biblioteca, tome un libro y tome parte de su tiempo para querer indagar sobre un punto, sino que toda la información prácticamente usted la tiene en la palma de su mano. Hoy tiene tanta información en su computadora, hay tanta información, hermanos, pero el detalle es el siguiente, que muchas veces no hay discernimiento para poder, hermanos, ver, interpretar y saber si lo que nosotros estamos consumiendo, hermanos, verdaderamente produce fe en nosotros, produce, hermanos, que sea la gloria de Dios en nosotros. Y vimos, hermanos, lo terrible y cómo el Señor Jesucristo habla sobre los falsos maestros y sobre los falsos profetas. Así que hoy continuamos y vamos a ir a la segunda carta de Pedro, hermanos. Pedro capítulo 2, carta de Pedro capítulo 2, queridos hermanos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Que el Señor bendiga a todos aquellos amigos y hermanos que nos van a estar siguiendo en vivo en esta hora a través de las redes. Que Dios les bendiga y esperamos que puedan estar atentos, ¿verdad?, al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a estar predicando hoy en el tema el peligro real y continuo de los falsos maestros. De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué es tan importante que hablemos de estos temas, hermanos? Porque los falsos maestros atentan contra el mismo corazón del evangelio. Amén. Porque atentan contra el mismo corazón del evangelio. Así que vamos a estar viendo los primeros 3 versos de la segunda epístola universal de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Lo voy a leer para ustedes. Pueden seguirlo con sus vistas y vamos a estar dando gracias. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice ahí, hermanos, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice ahí. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo, por tu palabra, Señor. Solamente te pido, Señor, que puedas darme esa gracia y esa virtud, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, de poder hablar, de poder reflexionar, Señor, juntamente con mis hermanos en esta porción de las Escrituras, Señor.
que pueda hacer eco en nuestros corazones y pueda dar fruto, aquel fruto por el cual tú la has enviado, Señor. Sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, sino que hace todo aquello por el cual tú la has enviado. Es tu palabra la que tiene poder, Señor. Y si queremos ser hoy persuadidos, y si queremos ser hoy convencidos, Señor, que no sean los argumentos del hombre, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino que sean tus palabras por medio de tu Espíritu Santo, en la mente, en el corazón y en la conciencia de cada uno de nosotros. Apelamos a tu gracia y al poder de tu Espíritu Santo, injertando esa palabra en cada uno de nosotros. Señor, que seas tú en nosotros en este día y puedas tu palabra correr y ser glorificada en cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, voy a estar tocando 4 puntos en estos 3 versículos que hemos mencionado. De tal manera que el propósito, quiero que tengan esta palabrita en mente. El propósito quiero que sea discernir, hermanos. Que aprendamos a poder ver, a poder evaluar bíblicamente. Que podamos aprender a denunciar, y vamos a ver esto, lo que implica la denuncia, ¿verdad? Que podamos, hermanos, proteger la fe que se nos ha sido dada una sola vez, como dice Judas a los santos, la verdad del Evangelio, frente a la mentira y al engaño espiritual que pulula por todos lados, en el YouTube, en las redes sociales. Hermanos, hoy hay seminarios gratis por todos lados para que la gente pueda estudiar la Biblia. Y vamos a ir viendo poco a poco qué implican todas estas cosas. Así que vamos a tocar 4 puntos. Primero, vamos a ver los falsos profetas que existieron en el pasado y cuáles son los patrones que esta gente tenía en el Antiguo Testamento y cómo se repiten en nuestros días. Punto número 2, vamos a ver los falsos maestros en el tiempo de Pedro y que obviamente, hermanos, tienen una repercusión hoy operando en la iglesia del Señor. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a la iglesia local, me refiero a la iglesia en su conjunto. La iglesia es el conjunto de los creyentes de toda lengua, pueblo y nación que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador para perdón de sus pecados. Quiero también hablar, hermanos, sobre esa obra de falsedad de los maestros. Estamos hablando de la motivación que ellos tienen. Vamos a hablar de los métodos que ellos utilizan. Vamos a hablar del efecto que tienen los falsos maestros, hermanos. Y evidentemente, el castigo y el juicio que está preparado para todos aquellos que enseñan una doctrina incorrecta. Y como último, un llamado, hermanos, nuevamente menciono esa palabra, discernir, a amar la verdad y a proteger, hermanos, las vidas de nuestros corazones, de nuestras familias, con el verdadero evangelio. Como dice el apóstol Pablo, la sana doctrina. Es muy importante, hermanos, todo esto. Una de las cosas que nos enseña Santiago dice que no se hagan maestros muchos de vosotros, dice, sabiendo que acarrearán mayor condenación, dice. Así que el hecho, hermanos, de estar parado detrás de este púlpito y de tomar la palabra de Dios, que no es cualquier cosa, para explicarla, para hablar de ella, hermano, a la sociedad, hermano, no es una tarea muy fácil, no es una tarea fácil. Requiere, hermanos, compromiso, requiere, hermano, apegarse totalmente a la palabra del Señor, porque esto que nosotros estamos haciendo, hermano, conlleva una responsabilidad más grande que cualquier responsabilidad que usted pueda tener en cualquier trabajo secular, porque estamos hablando que venimos aquí a hablar en representación del creador de todas las cosas, y hay de nosotros si decimos y hablamos algo que Dios nunca lo ha dicho, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que el que quiera hacerse maestro, tenga cuidado, porque acarreará mayor condenación. No os hagáis maestros ninguno de vosotros. Ya nosotros sabemos que el hecho de ser maestros, el hecho de ser pastores, no es una licenciatura ni es una carrera en la universidad. Es un llamado de parte de Dios. Es un llamado de Dios al corazón del hombre, hermano, donde el Señor va capacitando, va ayudando, va guiando, hermanos, para que cada día el hombre pueda ser conformado a la medida y a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Ese es el trabajo. Él, dice, constituyó a unos apóstoles. Él constituyó a unos profetas, maestros, evangelistas, hermanos, pastores, para que ellos, hermanos, puedan fortalecer, vivificar al cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que quiero hablar un poco acerca del contexto de esta carta, hermanos. Esta es la segunda carta del apóstol Pedro. Esta carta tiene un objetivo, dice Pedro. El objetivo es advertir. El objetivo es exhortar.
No solamente animar, quiere advertir al pueblo, hermanos. Quiere advertir. Y esa iglesia, hermanos, a la cual Pedro está escribiendo, es una iglesia que está enfrentando persecución, pero no solamente una persecución externa, sino que hay una amenaza interna también. Hay muchos hombres que se están levantando en las comunidades donde Pedro ha establecido ciertas iglesias juntamente con el apóstol Pablo, y ellos afirman ser maestros cristianos, hermanos. Pero el apóstol Pedro dice que con su vida niegan al Señor que los rescató. Ellos dicen que siguen al Señor. Tienen los documentos antiguos, las escrituras, hermanos, pero la vida y la manera en que ellos enseñan totalmente está, hermanos, desconsonante en cuanto a lo que los apóstoles y los profetas enseñaron de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una realidad, dice Pedro, que es innegable. Vamos a ver el versículo 1, hermanos. Una realidad que es innegable. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, dice. Él aquí hace una referencia al Antiguo Testamento. Hermanos, eran los falsos profetas los que llevaban al pueblo de Israel a adorar dioses paganos. Allá habían lugares altos, hermanos, donde se hacía culto al Dios del cielo, al Dios de Israel. Y muchos de estos falsos profetas, amalgamados, hermanos, con reyes, hermanos, que no tenían temor de Dios, tomaban los lugares altos, derribaban los altares del Señor y ponían, hermanos, a Astarot, ponían a Acera, ponían a Baal, hermanos, hacían sacrificio a los ídolos paganos, hermanos, y lo que pasaba es que llevaban al pueblo en rebeldía, hermanos, delante de Dios. Como consecuencia venía el castigo de parte de Dios por, hermano, la vida que ellos estaban viviendo. Pero también, hermanos, en ese Antiguo Testamento Dios mandaba profetas, oiga, Dios mandaba profetas que le decían a la gente, hermanos, cuál era el camino que Dios estaba estableciendo, y hablaban de algo muy importante, que es el centro de la predicación del evangelio, que era el arrepentimiento. Vuélvanse de sus malos caminos. Vuélvanse de sus malos caminos. Vuélvanse al Señor. Vuélvanse a Dios. Y ya sabemos nosotros lo que pasaba. Jesús lo dijo. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y ustedes no quisisten? Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ese era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así que habían falsos profetas, hermano, en Israel, allí en el Antiguo Testamento, falsos maestros que también existirán, hermanos, en la iglesia. Así que esa historia, esa realidad espiritual del Antiguo Testamento, hermanos, se vuelve a repetir, es una realidad, no es casual, hermanos, es un patrón de Satanás, hermanos, que utiliza para tratar de destruir, hermanos, desde dentro, desde el seno de la iglesia, hermanos, la fe de los hermanos. Un falso maestro no va a venir de afuera del mundo a predicar y a enseñar, no. Salen desde el mismo seno de la iglesia, dice el apóstol Pedro. Vamos a ver cuáles son algunos de estos patrones, hermanos, de estos falsos profetas, como les decía, el punto número 1. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6, nos va a mencionar un poco acerca de esto. Jeremías 6, verso 14. Vamos a leer desde el 13 para ver un poquito más cuáles eran las intenciones de estos hombres. Dice, porque del más chico de ellos hasta el más grande, dice, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, dice la palabra. 14. Y curan la herida de mi pueblo, ¿cómo dice? Con liviandad, dice ahí. Diciendo, ¿cómo? Lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Paz, paz, dice. ¿Y qué dice el Señor? Y no hay paz, dice. Así que nosotros vemos, hermanos, que una de los patrones de los falsos profetas, de los falsos maestros, es que a ellos les gusta, hermanos, la popularidad. Les gusta ser reconocidos. Les gustan, como decimos nosotros, los autógrafos, les gustan las cámaras, les gusta, hermanos, que sean celebridades. Cuando nosotros vemos bíblicamente el patrón que nos enseñó Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe, dice la palabra.
De tal manera que si nosotros queremos que alguien sea exaltado y que sea, hermano, famoso en este mundo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si hay un predicador y un profeta que exalta más su nombre, sus propias experiencias personales, hermano, tenga cuidado con eso. Porque el único que se merece toda la honra y toda la gloria es el que murió en la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 13, versículo 16, ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, del Antiguo Testamento. Vamos a ir ahí a Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, versículo 16, dice la palabra. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, ¿qué dicen? Y ven para ella visión de paz, dice, hermanos. No habiendo paz, dice Jehová el Señor. Ellos ven visiones, hermanos. Ellos tienen aparentes revelaciones y le hacen creer a la gente que la cosa va a mejorar. Y Dios dice, no es así. No están hablando de parte mía. Ustedes recuerdan, hermanos, la historia de Josafat. Josafat fue un rey que él pidió consultar al Señor para ver si el Señor le permitía, como decimos nosotros, le da luz verde, le da paso para poder entrar en la guerra o para no poder entrar en la guerra. Quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 22, hermano. Primera de Reyes, capítulo 22. Hermano, tenga cuidado a quien le pide consejo. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 11 al versículo 18. Lo voy a leer para ustedes. Sígame con la vista ahí, hermano. Primera de Reyes 22, 11 al 18. Dice: Y Sedequía, hijo de Kenaá, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los asirios hasta acabarlos, dice. Ese era un falso profeta, hermano. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le había dicho: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito, le dice. Oiga, hermano. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré, dice. Vino pues el rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Y él le respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en la mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces él le dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: No te lo había dicho, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente mal, dice. Qué interesante, hermano. Cualquiera de nosotros, si queremos escuchar cosas bonitas, hermanos, hay predicadores que predican cosas preciosas, bonitas, que Dios te va a sanar, que Dios te va a hacer rico, que tú tienes que sembrar, que tú tienes que traer tus primicias. Hermano, todo gira alrededor de el hombre. El hombre es el centro de la predicación. Eso es lo que hace el falso profeta. Un verdadero maestro habla de la gloria de Dios y muestra el propósito de Dios, le guste a quien le gusta, hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si quisiera yo agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y cuando presentaron a Pedro, hermano, allá le dijeron: no hables en nombre de ese Jesús. ¿Qué dijo Pedro, hermano? Conviene más obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Oigan, hermano, y es que ya le estaban dando, como decimos nosotros ahí en mi país, ya le estaban dando la coima, ya le estaban dando ahí, hermano: hey, va a ir donde el profeta,
vas a ir donde el rey. Tené cuidado con lo que vas a decir. Todos los profetas han dicho esto, han dicho lo otro, las cosas van a marchar bien, así que mira, cuidado, vas a meter la pata allá. Ya lo mandaron sentenciado, hermanos, allá al profeta, ¿sí? Al profeta Miqueas, pero el profeta Miqueas, hermano, dijo lo que Dios le estaba mostrando. Ese es un hombre de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías? ¿Se acuerdan ustedes de Jeremías? Vamos a ir al número 28 de Jeremías, hermanos. Jeremías, capítulo 28. Voy a leer del verso 1 al 3, del 8 al 10, y yo lo voy a ir mencionando para que tengamos un poquito de contexto de esto. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, me habló delante en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, oiga lo que dijo, hermano, qué delicado es esto. Así habló Jehová de los ejércitos. Hermano, qué terrible es ir y mencionar el nombre del Señor en vano, diciendo algo que nunca Dios ha dicho, hermano. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia, y dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Nabucodonosor había llegado con sus ejércitos, había sitiado la ciudad y había tomado los utensilios, hermanos, de la casa del Señor, todos aquellos utensilios que eran santos y sagrados para el culto del Señor, y se los había llevado a Babilonia. Y vino este Ananías y él profetizó que dentro de 2 años todos esos utensilios iban a regresar. Mire lo que dice el versículo 8. Este es, hermanos, Jeremías hablando. Los profetas que fueron antes de mí en tiempos pasados, profetizaron guerra, dice. Profetizaron aflicción, profetizaron pestilencia, contra muchas tierras y con grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta que Jehová en verdad envió. Versículo 12. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, un momentito ahí. Jeremías, hermanos, se había hecho un yugo de madera que se había puesto sobre su hombro y sobre sus manos, y él profetizó que de la misma manera iban a ser llevados hacia Babilonia. Y el profeta Ananías vino, agarró el yugo, lo quebró y dijo que era mentira. Por eso dice ahí que él lo rompió, ¿verdad? Rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías. Pero en ese momento, cuando él lo rompió, dice que vino la palabra del Señor a Jeremías. Y en el versículo 13, mire lo que dice, hermano. Diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, dice. Y ahí nosotros podemos ver que el mismo profeta le dice, versículo 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confirmar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo, dice la palabra del Señor. Hermano, hablar de parte de Dios conlleva muchas cosas importantes. Primero, tiene que estar seguro que Dios lo llamó. Segundo, tiene que saber lo que va a decir. Y tercero, hermanos, más vale que sea conocido por Dios y que usted conozca al Señor y que conozca la palabra del Señor. Que esté seguro de lo que va a decir. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, que hay predicadores que evitan predicar del arrepentimiento para no ofender a los hermanos. Se evita predicar del arrepentimiento, hermanos, para no ofender a los hermanos.
Lutero decía, hermanos, que una mentira es como una bola de nieve, que a medida que va pasando el tiempo va rodando y cada vez se hace más grande. Una pequeña mentira. Vamos a ir al libro de Miqueas, hermanos, capítulo 3. Solo estamos poniendo unos ejemplos del Antiguo Testamento, hermanos. Pedro nos dice que hubo falsos maestros en los tiempos pasados. No hemos pasado al versículo 1. Tengan un poquito de paciencia, hermanos. Si hay un cafecito por ahí, hermanos, ayúdenle. Vaya a traérselo a algún hermano, un poquito de agua por ahí, para que no se me vayan a dormir. Esto se está poniendo bueno, hermanos, ¿sí o no? La gloria sea para Dios. Amén. No se me ponga triste. Que esta palabra, hermanos, conviene que la escuchemos. Miqueas, capítulo 3. Miqueas, capítulo 3. Miqueas, capítulo 3, versículo 11 dice: sus jefes juzgan por cohecho y sus profetas, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre vosotros? Aquí nosotros vemos, hermanos, que tanto sacerdotes como profetas, lo único que los movía, hermanos, eran las ganancias personales. Si hay una característica de los falsos maestros y de los falsos profetas, es el amor al dinero. Hermano, ello está en primer lugar en sus mentes y en sus corazones. Hay un documento muy antiguo, yo se los comenté, hermanos, hace varios años. Un documento que fue como el primer compendio doctrinal en la iglesia primitiva, que se llamó la Dida G. La Dida G dice, hermanos, que aquellos predicadores o maestros que se presentan y visitan a las iglesias y se presentan como siervos del Señor, cuando piden para ellos, hermanos, ¿sabe cómo dice? Dice que son traficantes de Jesucristo, dice. En un lenguaje actual nosotros podríamos decir, son mercenarios del evangelio. Esos son los falsos maestros. Esos son los falsos profetas, hermanos. ¿Dónde encontramos eso nosotros? En el evangelio de la prosperidad, un evangelio anatema, hermanos, por la palabra del Señor y por las confesiones de fe bautista. Es un evangelio maldito, es un evangelio anatema, es un evangelio que lleva a la perdición, porque no se predica el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio de Jesucristo, hermanos. Ellos dicen que cuando Cristo murió en la cruz, murió para que tú vivieras rico, hermanos. Pero esa riqueza, hermanos, es en casa, es en cuentas de banco, es con carros, es con... Hermano, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió para condenar toda maldición de pecado. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para redimirnos, para rescatarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Ese es el evangelio de Jesucristo. MacArthur dice, hermanos, que la mayor amenaza para la iglesia no es la persecución externa, sino la corrupción interna. Es por esa la razón que nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, lo vimos el domingo, Señor, Señor, oiga, en tu nombre echamos fuera demonios, dirán. Dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hablamos en tu nombre. ¿Y qué le dirá el Señor? Yo nunca tuve una relación con usted. Yo nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, hermanos, y seguimos viendo cuáles son los patrones de los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Libro de Isaías, capítulo 28, versículo 7. Jeremías 28, 7 dice lo siguiente, hermanos. Pero también estos erraron con el vino, dice. Oiga, hermano. Erraron con la sidra. Se entontecieron, dice, hermano. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con sidra. Erraron en la visión y tropezaron en el juicio, dice la palabra.
Así que si hay algo, hermanos, como característica de los falsos maestros y de los falsos profetas, es que ellos tienen una doble vida, tienen una vida inmoral en lo secreto. Delante de la gente se presentan, como ya lo dijo el Señor, como vestidos como ovejas. Yo les decía el domingo pasado, conocen el lenguaje cristiano, hablan el lenguaje evangélico, te saludan como cualquier nacido de nuevo, pero por dentro, dice el Señor, son lobos destructores. Son lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, dice la palabra, hermano. No perdonarán el rebaño. Así que ellos son borrachos, adúlteros, mentirosos, hermanos, y aún así hablan de parte de Dios, dicen ellos, hermanos. La vida del mensajero, hermanos, confirma o destruye el mensaje que se predica. Y nosotros podemos ver, hermanos, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, los escándalos de abuso, los escándalos, hermanos, de hipocresía, ministerios, hermanos, que eran aparentemente auténticos, hermanos. Un ministerio auténtico exige una vida de compromiso, una vida de santidad, una vida de consagración, hermanos. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, hermanos. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5 dice, cuando se levantare, ojo, esto es para el Antiguo Testamento, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal y el prodigio que él te anunció diciendo, vamos, oiga, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo el corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviráis y a él serviréis y a él seguiréis. Oiga, hermano, qué dura que era la ley en el Antiguo Testamento. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis. Y así quitaréis el mal de en medio de ti. Estamos viendo, hermanos, lo peligroso que es y lo importante que es para el pueblo del Señor tener, hermanos, sus oídos ejercitados, su mente, hermanos, ejercitada en el discernimiento espiritual, conociendo la palabra del Señor, para saber, hermanos, quién habla y quién no habla de parte de Dios. El deber suyo, hermanos, y el deber mío es que en el momento que yo o cualquier otro hermano se para aquí en este púlpito para hablar, lo que se hable sea conforme a la palabra de Dios, hermanos. Conforme a la palabra de Dios. Vamos a ir a Pedro, hermanos. Hemos tomado algunos ejemplos, hermanos, prácticos de la vida, de las estrategias, del mover, del sentir de los falsos profetas del Antiguo Testamento, hermanos. Imagínense, hermanos, ellos les enseñaban a ir a adorar dioses ajenos, llevando al pueblo lejos de Dios. Y es el mismo patrón, hermanos, de los falsos maestros. Sí, hoy quizás no nos lleven a adorar ídolos tallados con manos, hermanos, humanas, pero sí de una u otra manera te llevarán a adorar ídolos mentales, tu ego, tu dinero, tu éxito, y tratarán de llenarte de que tú puedas disfrutar de tus emociones al máximo, lejos, hermanos, del control del Espíritu Santo, hermanos. Juan Calvino decía lo siguiente a los pastores, hermanos. Cuando Dios permite que los falsos maestros se levanten, no es porque Él haya abandonado a su iglesia, sino para probar la fidelidad de su pueblo. Es necesario que entre nosotros haya divisiones para que se muestren quiénes son los que son aprobados, dice el apóstol Pablo, hermano. Así que no todas las divisiones son malas. Hay divisiones que son buenas, ¿sí? Y eso lo muestra
la palabra del Señor. Ahí en ese versículo 1 al 3, hermanos, dice que esos, así como hubo falsos profetas entre el pueblo, dice que como habrán entre vosotros falsos maestros, y él dice algo ahí, hermanos, que introducirán, dice hermano, encubiertamente herejías no beneficiarias, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ya sabemos que una herejía, hermanos, es una doctrina contraria totalmente a la palabra del Señor. Una herejía contraria a las enseñanzas de Cristo. Rechazar, ¿verdad? La veracidad, la verdad, hermanos, de la palabra del Señor y elegir la mentira. Y algo que es muy interesante, hermanos, que sobre los incrédulos, hermanos, dice la palabra del Señor, que sobre los incrédulos, al resistirse a querer escuchar la voz del pastor de pastores, que es Jesucristo, hermanos, dice que Dios envía un poder engañoso para que no creyendo a la verdad, crean en la mentira, dice. Y así como nosotros, hermanos, amamos la palabra del Señor y nos aferramos a las promesas del Señor, aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo y la verdad de la palabra del Señor, con ese mismo amor abrazan y se aferran a las falsas doctrinas, a las herejías y a las falsas enseñanzas. Ya han leído ustedes esa porción, ¿verdad? Pablo hablando a Timoteo. ¿Y cómo opera la herejía? Pedro nos dice que es sutilmente, desde dentro del pueblo, hermano, sutilmente, se presenta como algo sofisticado, como algo que ha sido revelado, como algo que nadie conocía, solo una sola persona conocía, hermano. Eso es gnosticismo, eso es una herejía, hermano. Como que hay un secreto que Dios ha guardado por siglos en su palabra y solamente hay un iluminado que es el único que lo conoce, el único que lo puede entender y él es el único que puede llevar a toda la gente hacia ese camino que Dios está revelando, hermanos. Y así han surgido miles de movimientos. Los adventistas así surgieron. Los mormones así surgieron. Los testigos de Jehová así surgieron. Siempre hay un iluminado que se levanta como profeta encima de todo y él es el que va guiando al pueblo. Y no solamente ellos, hermanos, muchas otras sectas más. Hay un movimiento actual que se llama Movimiento de Raíces Hebreas. Van a llegar, van a tocar la puerta de tu casa y te van a decir, ¿qué es lo que predica tu pastor en la iglesia? No, pues que el pastor solo habla de Pedro, solo habla de Pablo, solo habla de Jesús, solo habla de Mateo y nunca el pastor casi nunca se va por el Antiguo Testamento, nunca nos predica de David, nunca nos predica de Abraham, nunca nos predica, ¿sí? ¿Nunca te predican eso? No. Pues mira, nosotros somos un grupo que estudiamos las raíces hebreas y tenemos un seminario que queremos enseñarte para que tú conozcas la ley de Moisés, queremos enseñarte Levítico, queremos enseñarte el libro de Números, queremos enseñarte cómo es que funcionaba el santuario, el tabernáculo, queremos enseñarte todas esas cosas y nosotros estamos capacitados. Hay una universidad en Israel que nos capacita a nosotros y nosotros queremos ayudar a la gente a que pueda conocer las escrituras verdaderamente, pero desde los originales, desde el hebreo. Queremos conocer, enseñarles a ustedes que los conozcan. Bueno, usted se mete con los estudios bíblicos de esa gente y en un año, al año de sus estudios, hermano, usted está negando que Jesucristo es Dios. Al año de sus estudios, usted está negando que hay una Trinidad, que eso es un invento de la Iglesia Católica. Al año usted está, hermano, despreciando el Nuevo Testamento y está guardando el sábado, casi se está circuncidando y guardando las fiestas de los judíos. Ese es el movimiento de raíces hebreas y entran poquito por poquito. Lastimosamente, estos movimientos tienen más auge en los movimientos carismáticos, en los movimientos pentecostales, donde sus líneas doctrinales, aunque son fuertes, hermanos, pues muchas veces los pastores no enseñan, hermanos, las doctrinas de la palabra del Señor. Y ahí donde nosotros queremos trabajar y poner muros, hermanos, alrededor para que el pueblo sepa qué es lo que enseña la palabra del Señor y saber discernir entre la verdad y el error, la verdad y lo que es casi verdad, como les decía el domingo pasado. Ese es el trabajo de los maestros y ese es el trabajo de los predicadores y de los pastores. La herejía no opera, hermanos, desde afuera, la herejía opera desde el púlpito. Por eso tenemos nosotros que estar pendientes y conscientes con la palabra, como los bereanos. Discernir no es simplemente distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Se acuerdan que se los mencionaba? Spurgeon lo enseñaba, Spurgeon lo decía.
Discernir es saber entre lo que es correcto y lo que es casi incorrecto. Hoy en día, hermanos, hay muchos influencers cristianos. ¿Sí o no? Abundan por todos lados. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Hermanos, hay plataformas que yo no conozco. A veces le digo a mi esposa, yo soy boomer en esas cuestiones. Hay muchas plataformas que mis sobrinos me hablan, yo ni sé qué es eso. No lo sé utilizar. Mi hermana me pregunta que si yo sé usar TikTok, yo le digo que no sé usar TikTok. Porque TikTok, hermanos, tiene una especie de recompensa donde el cerebro está manipulado y siempre que va pasando un videito corto, el cerebro quiere un estímulo nuevo, eso se llama dopamina. Te eleva la dopamina full de tal manera que ya conoces los patrones de tus búsquedas, de lo que a ti te gusta y te va metiendo y te va metiendo y cuando percatás, estás media hora, una hora, pasás toda la noche y no dormiste viendo videos de gatos, videos de construcción, videos de esto, videos de lo otro, perdiste tu día, perdiste tu tiempo. Y al final, algunas cosas pueden ser útiles, pero la mayoría de la información no la podemos retener porque es demasiada información. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos, el versículo 1 dice, hermanos, que ellos negarán al Señor que los rescató. Negarán al Señor que los compró. Fue Jesús, hermanos, quien nos compró a precio de sangre. Fue Jesús quien nos compró a precio de sangre. De tal manera que nos pertenecemos a Él por el derecho del rescate. Fue Él quien pagó por nosotros. Pero negarlo, hermanos, oiga esto, negarlo no implica que yo me pare o que una persona se pare y diga, ya no creo en Cristo. No, hermano. No implica solamente eso. Implica, hermanos, vivir como Él vivió. Si nosotros no vivimos como Él vivió, si nosotros no andamos como Él anduvo, hermano, hemos negado al Señor que nos rescató. Eso es lo que está diciendo Pedro. Van a enseñar, pero con sus hechos van a negar todo lo que dicen. Imagínense, y quiero poner un ejemplo muy significativo, quizás ustedes, espero no se vayan a reír. Imagínense a un hombre en un matrimonio que le dice a su esposa que la ama, que la quiere, que la ve bonita, que la ve hermosa, que la ve preciosa, mientras vive en infidelidad constantemente. ¿Será, hermanos, que con sus hechos, obviamente sus hechos niegan las palabras que le ha dicho, que es bonita, que es hermosa, que la quiere, que la ama, que es la luz de sus ojos, que le baja el cielo y que le baja la luna, pero con las cosas que hace niega totalmente todas las palabras que le dijo? Es la misma manera, hermanos, de los falsos maestros y de los falsos profetas. Hablan bien de parte del Señor, pero su vida dice lo contrario. Y luego vemos el resultado. ¿Cuál es el resultado de su camino? Ellos mismos se destruyen, hermanos. Se destruyen, hermanos. Y no solamente eso, sino que destruyen a otros con sus falsas enseñanzas. Jesús advirtió, hermanos, que quien haga tropezar a uno de mis pequeños será juzgado severamente. Vamos a Mateo 18, versículo 6. Mateo 18. Versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, dice. Hermano, es que Dios ama a su pueblo. El Señor ama a sus hijos. Y de alguna manera, si el Señor permite que usted y yo estemos escuchando y reflexionando esta palabra, hermanos, es para que nosotros estemos nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales atentos y despiertos y nos demos cuenta que no todo el que tiene una Biblia, hermanos, ha sido llamado por Dios. Eso es lo que nosotros queremos enseñar por la palabra en este día. Que estemos conscientes de ellos, hermanos. Que no todos tienen buenas intenciones, hermanos. Sí, eso es lo que nosotros estamos tratando de reflexionar por la palabra. En el versículo 2 de Pedro, ahí mismo nos dice, hermanos, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad, dice, es blasfemado. ¿Cómo lo harán? Dice el versículo 3. Lo harán por avaricia, dice, hermanos. La motivación, hermanos. La obra de la falsedad se ve en la motivación perversa, hermanos. El deseo de tener más de lo que corresponde, el deseo de tener dinero, de tener poder, de tener reputación, de tener autoridad. Eso es lo que los mueve, hermanos, a los falsos maestros. Quieren estar por encima de los demás. Hermanos, no. Los pastores somos ovejas del Señor también.
Como las ovejas son ovejas, nosotros somos ovejas del pastor y nosotros no estamos para enseñorearnos del rebaño, hermano, ni para imponer al rebaño. Estamos para predicar la palabra del Señor y que sea el Espíritu Santo quien aplique la palabra del Señor a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y es Él, el Señor Espíritu Santo, Dios eterno, quien produce fruto en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me van siguiendo, hermanos? Déjenme refrescarme un poquito la garganta. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es otra de las motivaciones, hermanos? El método que ellos utilizan. Una de las motivaciones, ya sabemos, pues, la ambición. El método, sus métodos son mensajes astutos, son mensajes atractivos. Hermano, yo he escuchado predicadores que hablan una hora completa y no mencionan ningún solo versículo de la palabra del Señor. Yo he escuchado mensajes de predicadores, hermanos, que son mensajes motivacionales, que te tocan la conciencia, que te tocan tus emociones, que te pueden hacer hasta llorar, pero nunca van a tomar un texto de la palabra del Señor y lo van a explicar exegéticamente, versículo por versículo, cada palabra en su... Hermano, lo que tiene poder no es la palabra del hombre, lo que tiene poder es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es ella la que produce la fe, es oír la palabra lo que produce el querer como el hacer. Hermano, oír la palabra del Señor es lo que produce la fe. Es oír la palabra del Señor. Usted puede irse muy motivado, hermano, de la iglesia, con un mensaje de los coaching. Hermanos, hay unos que ya no se llaman ni pastores, son coaching espirituales, dicen. Hay algunos que dicen que son coaching en ministerio, hermanos. Sí, porque ya esa cuestión de llamarse pastores como que ya pasó de moda. Bueno, y ya sabemos que hay algunos que son apóstoles, que son profetas, y el último es que unos dicen que son patriarcas. Serafines y querubines, dice el hermano. Qué tristeza, hermano. Y la palabra del Señor dice, hermanos, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, dice. No son pocos, hermanos. Los falsos maestros tienen su audiencia, ya tienen los que los van a escuchar. Se van a complacer con ellos, se van a sentir cómodos con ellos, porque les van a tocar donde les gusta. Hay comezón de oír y ellos les van a hacer ahí cosquillitas, hermano, en el oído, para que se sientan tranquilos, para que se sientan cómodos. Pero no van a tocar ahí donde Dios quiere que nosotros toquemos. En el corazón, en la mente, hermanos, ahí tocando, hermanos, la necesidad. Esa es la situación. Nunca va a escuchar un mensaje de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es algo que ofende. Una vez, hermanos, allá, cuando estaba en Nicaragua, tuvimos una sesión de los líderes de la iglesia, y una hermana se levantó y dice, yo no sé por qué todos los domingos, siempre que predica un hermano, otro predica el pastor, siempre llama a la gente al arrepentimiento. ¿Cómo? Le digo yo. ¿Por qué todos los domingos? Imagínense que nosotros predicáramos al gusto de la gente, hermano. ¿Cómo llegamos nosotros a la salvación? ¿Cómo nosotros supimos, hermanos, que estábamos viviendo una vida en delitos y pecados? Porque antes alguien nos mostró la ley del Señor, cómo la hemos quebrantado. Y nos mostró el Evangelio para que nos demos cuenta que hay esperanza, misericordia, gracia, perdón en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Así que ellos, hermanos, utilizarán razonamientos elaborados, apariencia de verdad, discursos con un ungimiento emocional, pero sin la escritura. Hermano, yo he escuchado a un predicador que siempre le gusta utilizar la sangre aquí, la sangre allá, la sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. No es un amuleto que te anda protegiendo por todos lados. Esa es una mala aplicación. Una vez escuchaba a alguien que decía que se le cayó no sé qué cosa en el suelo, lo levantó, parece que era una moneda, y dice, la sangre de Cristo lo limpia de toda contaminación. Hermano, ¿qué blasfemia es eso? La sangre de Cristo, hermano, no fue derramada para limpiar ninguna moneda, ni para ungir ninguna casa, ni para ungir ningún carro. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de los pecados, hermanos. Para combatir contra el pecado. Para eso fue derramada la sangre de Cristo.
Y de repente recibimos una noticia así que impacta y ¡ay! La sangre de Cristo tiene poder, dicen algunos. Como si fuese una palabra mágica, como si fuese un amuleto, hermano. Nosotros somos guardados y sostenidos por el poder de Dios, hermano. La palabra del Señor dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, el que vive, el que sabe que está en las manos del Señor, aunque haya zozobra, aunque haya momentos difíciles, hermano, sabe y vive confiado porque el Señor le da el gozo y de la paz que es fruto de su Espíritu Santo. Amén. Usted no tiene que preocuparse de que su esposo se fue y vino una hora después tarde porque Dios lo cuida. Usted no tiene que preocuparse porque su hijo, porque su hija, en el momento que se fue a clase y se fue a trabajar, hermanos, él sale a las 5, llegó a las 6 de la tarde y está ahí, hermanos. No, hermanos, nuestras vidas están en las manos de Dios. Y ahí es donde nosotros mostramos en quién hemos creído y estamos seguros que es poderoso para guardarnos sin caídas. Es Dios, hermanos, el que hace esa obra. Spurgeon decía, hermanos, que la verdad de Dios, la palabra, es como un león, dice. No necesita defensa. Solo debemos de soltarla y ella misma se defiende. Esa es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que debe ser expuesta al pueblo, ¿verdad? Cada enseñanza, hermanos y hermanas, debe de ser juzgada a la luz de Cristo. Hay predicadores, hermanos, que hablan y hablan y hablan y Jesús nunca se menciona. La cruz nunca se menciona. El sacrificio nunca se menciona. La resurrección nunca se menciona. Porque es que eso no vende, no atrae a las personas, aburre, al mundo lo aburre, hermanos. La palabra del Señor dice que para los griegos y para los judíos es locura. Para los griegos es una tontería eso. Para los judíos es tropezadero. Pero para los que creemos, dice el apóstol Pablo, es poder y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría de Dios. Así que las enseñanzas no deben estar basadas en las emociones, sino en la palabra del Señor. Ellos dicen, hermanos, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Nuevamente se repite el patrón del Antiguo Testamento. Inmoralidad, descrédito del Evangelio, libertinaje disfrazado de libertad en Cristo, hermanos. Libertinaje disfrazado de libertad en Cristo. Abusan de la gracia del Señor, pecando deliberadamente. No, hermanos. Abusaremos, perseveraremos en el pecado porque la gracia ha abundado, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque a santificación nos ha llamado el Señor. Así que no puede haber gracia separada de santidad, queridos hermanos. Si Dios ya me perdonó, aun cuando la vida esté, hermanos, ellos dicen, Dios ya me perdonó, aunque en la vida yo esté en un pecado evidente, Dios ya me perdonó. Ya estuvimos hablando de la perseverancia de los santos, ¿se acuerdan? De aquellos que dicen, es que Dios ya me perdonó, yo ya fui sellado, mi nombre ya está escrito en el libro de la vida, así que yo me desentiendo de todo, no me importa venir a la iglesia, que pase lo que tenga que pasar, al final Dios ya sabe todo lo que va a pasar. No, hermano, está equivocado totalmente. Calvino decía lo siguiente a los pastores, hermanos, el pastor debe tener dos voces, dice. El pastor debe tener dos voces, una para reunir a la oveja y otra para ahuyentar a los lobos, dice. El pastor debe tener dos voces, una para reunir a las iglesias y dos para ahuyentar a los lobos. En el versículo 3, hermanos, miren lo que dice. Dice que por avaricia harán mercadería de vosotros, de las ovejas, con palabras fingidas. Oiga, ¿cuál es el destino, hermanos? Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El juicio de Dios ya está decretado, hermanos, contra los falsos maestros, contra los falsos profetas. Dios no duerme, dice. Y la paciencia de Dios no significa, hermanos, ausencia de juicio. El hecho de que Dios es paciente, hermanos, porque quiere que el número del último de sus escogidos, hermanos, vengan al arrepentimiento. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:9. Esa es la paciencia de nuestro Señor. La paciencia de nuestro Señor es para que el creyente, para aquel que va a ser llamado,
venga el arrepentimiento. Así que quiero concluir, hermanos, con una pregunta. ¿Qué haremos con esta advertencia? ¿Qué haremos? Uno, que la verdad debe ser amada. Debe ser defendida desde el púlpito, hermanos, en amor. Y debe ser vivida también. No se trata, hermanos, de ser cazadores de herejía, o como dicen algunos ahí, policías de la santidad, que andan viendo y vigilando cómo vive la gente. No, no se trata de eso, hermanos, sino que seamos fieles al Evangelio, fieles a la predicación de la palabra, fieles, hermanos, a los que muestran las Sagradas Escrituras. Discernir, hermanos, no es desconfiar de todos. Discernir es conocer profundamente la palabra de Dios para que en el momento que alguien se pare a enseñar y a predicar, usted pueda decir y usted pueda tener un entendimiento, hermano, tener sus sentidos ejercitados, hermanos. Como dice la palabra del Señor, no ser inexperto en la palabra, sino tener conciencia de lo que el hombre está hablando y está predicando va conforme a la palabra de Dios. Eso es tener discernimiento, hermanos. Quiero concluir con esta cita de Spurgeon. Spurgeon dice que un sermón sin Cristo es como un pan sin harina, dice. Un sermón sin Cristo es como un pan sin harina. Así que la iglesia, hermanos, debe cultivar corazones bíblicos, no corazones emocionales, corazones fundamentados en la palabra del Señor. Imagínese un río que va corriendo con agua limpia y de repente le dejan caer una gota de cianuro, una gota de veneno. Usted ve que el color del agua no cambia. El agua sigue siendo la misma, pero esa agua ya está contaminada. Sí, no cambia el olor, no cambia el agua, pero hermanos, cuando se incurre, hermanos, en ingerirla, hace lo mismo que hacen las falsas doctrinas, hermanos. Mata. Va, hermanos, cada día mezclándose silenciosamente en el torrente sanguíneo, hermanos, de tal manera que en el momento culmen destruirá la vida espiritual del creyente. Destruirá la vida espiritual de cualquier persona, mis queridos hermanos. La obra de los falsos maestros es alejarte de Cristo, alejarte de la santidad, alejarte de la consagración. El trabajo de los hombres que han sido llamados por Dios es alertarte para conocer todas estas cosas, para que te consagres a Cristo, para que te sumerjas en la palabra del Señor, para que ames la palabra del Señor, para que la estudies, para que reflexiones en ella, para que ores, para que tu vida, para que tus pensamientos, hermanos, sean gobernados por el poder del Espíritu Santo a través de lo que Él ha revelado. Ojo con esto. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra que vive y permanece para siempre, Señor, que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Mira por aquellos hermanos y amigos, Señor, que han estado dándole seguimiento a este sermón de esta tarde, Señor. Que tu palabra haga eco, Señor, en los corazones de ellos, Señor, y que nos demos cuenta verdaderamente que hay pastores que no son pastores, Señor. Que hay maestros que no son maestros, Señor. Que hay falsos maestros, que hay falsos profetas, Señor, en la iglesia, en el siglo XXI, Señor. Y que nosotros debemos de estar atentos, Señor. Acudiendo, Señor, a lo que dice solamente tu palabra, Señor, y que dejemos de poner y que dejen de poner, Señor, revelaciones personales, sueños y visiones a la par de la bendita palabra de Dios. Señor amado, que sea tu Espíritu Santo guiando y gobernando, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Si hay enfermos, Señor, en medio de nuestro pueblo, Señor, aquellos hermanos que no pudieron congregarse con nosotros en este día por enfermedades, Señor, como nuestra hermana Jocelyn, Señor. Que tu nombre sea glorificado en su vida. Mira por su condición respiratoria, por su garganta, Señor, las dolencias en el cuerpo. Y si hay algún otro hermano en medio de nosotros, Señor, que está pasando enfermedades, Señor, en nombre de Cristo, mi Señor, yo les pongo en tus manos. Ponemos en tus manos esta semana que tenemos por delante, semana, Señor, con grandes actividades para la gloria de tu nombre. Ay, Señor, ayúdanos
a ser una luz en medio de este mundo de tinieblas, Señor. Y levántanos a cada uno de nosotros para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para tu exaltación, para tu adoración. En nombre de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.